programa de hoy, los protocolos de la Casa Real Española se apartan cada vez más de lo religioso, opina obispo a raíz de la reciente coronación de Carlos III. La Iglesia en México destaca que los niños migrantes no acompañados son los que más sufren y los ayudan. Nuevos sacerdotes se ordenan en Argentina y España. La Iglesia en Guatemala conmemora los 25 años de la muerte del obispo mártir Monseñor Juan José Gerardi. En Australia, varones celebran a San José con multitudinaria peregrinación. Ave María, Ave María. Hola Natalie, ¿qué tal todo? Todo bien, Eddie, un gusto empezar el programa contigo y con nuestros televidentes de nuestros estudios en Lima, Perú. Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Yo soy Natalie Paredes. Empezamos las noticias desde España, contándoles que la reciente coronación del nuevo rey de Inglaterra suscitó una reflexión sobre dos peligrosas formas de laicismo o corriente de pensamiento en el mundo, que defiende la existencia de una sociedad alejada de la religión. Un obispo advierte el caso en los protocolos de la monarquía española. Nuestro corresponsal Nicolás de Cárdenas nos explica. Saludos desde Madrid. El obispo de Orihuela, Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla, ha hecho una reflexión a raíz de la coronación del rey Carlos III de Inglaterra, en la que asegura que los protocolos de la Casa Real Española cada vez se han ido apartando más de los símbolos religiosos. En su comentario introductorio al programa Sexto Continente, que dirige cada lunes y viernes en Radio María España, el prelado ha compartido algunas consideraciones a tenor de los evidentes símbolos religiosos presentes en la ceremonia de coronación de Carlos III de Inglaterra. Entre otros, Monseñor Munilla cita que fue el arzobispo anglicano de Canterbury, el muy reverendo Justin Welby, quien colocó la corona al monarca y que fue ungido con óleos que se traen de Jerusalén. El prelado se detuvo a analizar en paralelo el caso de la Casa Real Española, cuyos protocolos se han modificado, dijo, para que no esté presente en los momentos en que se hacen bendiciones religiosas. El prelado abundó en la cuestión al señalar: en los protocolos que se han ido implementando, cada vez se ha ido separando más y más los signos religiosos del protocolo de la Casa Real. El obispo califica además como impensable una ceremonia como la de Carlos III en España debido al anticlericalismo de nuestro contexto cultural. De hecho, la ceremonia celebrada el 19 de junio de 2014, en la que Felipe VI fue proclamado rey, no contó con ningún símbolo religioso, como sí sucedió en 1975 con su padre. Monseñor Munilla también cuestionó, no obstante, que en el Reino Unido se asuma el significado profundo de toda la simbología religiosa. En resumen, planteó que en el Reino Unido se aplica la norma religión sí, Dios no, mientras que en España es más espiritualidad sí, religión no. En definitiva, dos formas de laicismo, indicó el prelado. Mis años con Juan Pablo II es el título con el que se han publicado las notas personalísimas de quien fuera portavoz vaticano durante 22 años, Joaquín Navarro Valls. Las anotaciones publicadas de Navarro Valls no son extractos de un diario sistemático, sino la edición de los apuntes personalísimos del español que pasó más de 2 décadas sirviendo a 2 pontífices como portavoz. El editor de estas notas es Diego Contreras Luzón, vicerrector de comunicación de la Pontificia Universidad de la Santa Cruz en Roma, quien recibió el encargo de dar unidad a los apuntes de Navarro Valls, fallecido en 2017. Las notas de Navarro Valls constituyen, a su juicio, una mirada sin intermediarios a la trastienda, sobre todo, del pontificado de San Juan Pablo II. Se trata de una visión bastante confidencial en la que Navarro Valls es muy meticuloso en la descripción de algunas situaciones y conversaciones en las que se refleja el sentido del humor del Papa polaco o cómo crece la relación de amistad y admiración mutua entre el español y el pontífice. La restauración del Cristo de Lepanto, que se conserva en la Catedral de Barcelona, ha desvelado que su característico color oscuro no es el original. La talla del siglo XIII que estuvo en la nave de Don Juan de Austria en la batalla de Lepanto ha sido objeto de un proceso restaurador que ha aflorado su color original. Un tratamiento a base de agua destilada, caliente y goma de borrar
ha logrado eliminar los restos de humo, cera de velas y barnices. Para llevar a cabo la restauración se hicieron unos estudios previos que incluyeron la toma de radiografías y muestras. La imagen, una de las más veneradas en la Archidiócesis de Barcelona, se caracteriza por su forma curvada, atribuida a un hecho milagroso sucedido durante la decisiva contienda naval entre la Liga Santa y las fuerzas turcas en 1571. La decisiva victoria en Lepanto para la cristiandad despertó la devoción hacia este Cristo que, con independencia de su aspecto, sigue dando esperanza a sus devotos. Desde España, Nicolás de Cárdenas, EWTN Noticias. Y ahora información desde Estados Unidos. A 8 aumentaron los migrantes venezolanos muertos en un atropello en la ciudad de Brownsville, cerca de la frontera con México. Fueron arrollados por una camioneta el domingo último. Las víctimas estaban frente al centro Enrique San Pedro Sanam, que acoge a indigentes y migrantes. El hecho dejó además 10 heridos, algunos graves. La policía informó que el sospechoso es el conductor George Álvarez, de 34 años. Álvarez tiene antecedentes de asalto con arma mortal. El obispo de Brownsville, Monseñor Daniel Flores, celebró una santa misa en el centro Osanam, acompañado de su obispo auxiliar y del clero local, para ofrecer consuelo a los inmigrantes y al personal. Ahora veamos las declaraciones de Monseñor Francisco Javier Acero, obispo auxiliar de la Arquidiócesis Primada de México, quien expresó la profunda preocupación de la Iglesia por las oleadas de migrantes. Advirtió que los que más sufren son los menores no acompañados. ¿Qué labor realizan a favor de los migrantes en México? Pero bueno, aquí en la Arquidiócesis de México hemos organizado una gran red en donde pues hay varias casas. Son en total como 7 casas y luego también hay otras casas de refugiados para refugiados inmigrantes que las llevan los laicos y están trabajando con nosotros en la Arquidiócesis de México. Lo que pretendemos es hacer una red en donde nos podamos ayudar unos y otros y a la vez pues consultar, ¿no?, a las autoridades, pero ya como equipo y como red. Bueno, una media de personas a las que se les atienden en todas estas casas de 600 a 900 personas. ¿Cómo hacen para conseguir los insumos? Es a través de pues personas que van vamos a decir, apoyando a estas casas de migrantes. Durante este tiempo ese es el número que traemos. Las casas de la Arquidiócesis de México, las que realmente están las religiosas josefinas, donde también están trabajando los escalabrinianos, los laicos también, y algunos sacerdotes diocesanos, ¿no? Entonces, a través de Cáritas también se va dando esta ayuda, Cáritas Arquidiocesana. Entonces, a través de todo esto vamos contabilizando más o menos esto. Lo peor de esto, estas oleadas de migrantes, lo peor son los menores no acompañados. ¿Cuál es el trabajo con los migrantes menores? Allá hay gente que, por ejemplo, en Cafemín, que lleva un par de años y les van dando apoyo escolar, ¿no? Y desde ahí pues van localizando los padres o les van también guiando para los familiares que están en el otro lado. Claro, esto es con ayuda de abogados y tal. Es muy complejo el tema de menores, muy complejo, y ahí estamos como Iglesia Católica acompañando. Nosotros también estamos trabajando en esto con la comunidad de San Egidio, que ellos también están atendiendo por ahí a migrantes, y pues el sueño es hacer un corredor humanitario, ¿no? Pero pues esto es un poco más complejo, esto lleva un proceso y un tiempo, muchas reuniones, encuentros entre los obispos responsables para ver cómo se puede ayudar con las iglesias. Primero sería de México hacia arriba, ¿no?, hacia Estados Unidos, Canadá, por medio de las iglesias que hay allá, y luego de México hacia abajo, los países vecinos. ¿Cómo llevar en paz el proceso con los migrantes? Creo que lo primero que llega cuando pues se suscita el fenómeno en algunos países de la llegada, ¿no?, de migrantes,
pues lo primero que uno hace es alarmarse y tener miedo. Pero pues todo esto es también, este miedo y estas alarmas está explotado con fines políticos, por supuesto. Entonces, con este miedo y con esta alarma, al final lo que estamos difundiendo es una xenofobia y pues unos habitantes en un país al final cerrados en sí mismos y replegados. Y esto es lo que no debemos tolerar, ¿no? Siempre que hay una casa de migrantes o se pone en algún lugar una casa de migrantes, hay miedo en los vecinos y hay un rechazo, porque creen que son delincuentes. Entonces, ¿dónde está nuestra fraternidad? Y bueno, pues también todos sabemos que los migrantes no son considerados como suficientemente dignos, y yo creo que nosotros como católicos debemos de ser protagonistas de este rescate. Toda persona tiene una dignidad humana y toda persona tiene derecho al amor, a ser amar y a ser amado. No se nos olvide esos 4 verbos que propone el Papa: acoger, proteger, promover e integrar. Y en Perú, el padre Morillo Villafana Morales, condenado a cadena perpetua por abusar de una menor de 9 años, está prófugo de la justicia. El Ministerio del Interior ofrece una recompensa de 80.000 soles, alrededor de $21.500. El padre Villafana está incluido en la lista de los más buscados por la justicia peruana. El sacerdote era párroco de San Jacinto, en el distrito de Mato, en la diócesis andina de Huaraz. Según las investigaciones, en el 2014, el padre Villafana abusó de la menor dentro de su parroquia en reiteradas oportunidades hasta abril del 2019. Para entonces, la menor tenía 14 años. Así como hay malos sacerdotes, hay muchos más que son muy buenos y dedicados a su vocación. Esta vez nuevos presbíteros se ordenaron en España y Argentina. Le contamos. Ellos son los 13 diáconos españoles, ahora sacerdotes. Están postrados rostro en tierra antes de recibir el orden sacerdotal por medio de la imposición de manos, uno de los momentos más emocionantes. Sacerdotes de Jesucristo. Desde el 6 de mayo, los nuevos sacerdotes de la Arquidiócesis de Madrid son los padres Severino Proy, Pedro de Andrés Leo, Daniel Chinchilla, Sergio García, Carlos Jiménez, Miguel Moreno, Francisco Pastor, Marcos Paz, Álvaro Roa, Fernando Rubio, Lucas Zacarías, Miguel Toledo y César Vázquez. El cardenal Carlos Osoro, arzobispo de Madrid, les dijo a los nuevos sacerdotes que son los elegidos para una tarea singular en un momento importante en la historia de la humanidad. Hombres viviendo y caminando con la fuerza de la fe, sin temblar, creyentes, radicales, en la fuerza y el amor de Jesucristo y en la fuerza y el amor de este Jesús que os regala su propio misterio para que se lo regaléis y lo hagáis presente en medio de los hombres. 9 sacerdotes se ordenaron en Argentina, diócesis de San Juan de los Lagos. Los nuevos sacerdotes son los padres Miguel Ángel Coronado, Jorge González, Marco Hernández, David Beltrán, José Medina, Carlos Mercado, Francisco Olmos, Juan Torres y Juan Villarruel. Uno de los flamantes sacerdotes expresó su alegría y agradecimiento a nombre de todos los nuevos presbíteros. En medio de todo esto vivido, queremos agradecer a Dios, uno y trino, que nos llamó a la existencia, que nos ha amado hasta el extremo y que nos ha llamado a esta vocación. En San Juan de los Lagos también se ordenaron 2 nuevos diáconos permanentes el 5 de mayo último. Se trata de Daniel Tantén y Óscar Ceballos. Los nuevos diáconos pertenecen a las comunidades San Francisco de Asís y Santa Bárbara de Pocito. Los diáconos permanentes no se ordenan sacerdotes, pero dan un servicio esencial a la Iglesia como ministros de la Eucaristía, proclamando el Evangelio, predicando y enseñando la fe católica. Pueden ser solteros o casados. Hacemos una pausa y al volver, la Iglesia en Guatemala conmemora los 25 años de la muerte del obispo mártir Monseñor Juan José Gerardi. Además, hoy es la fiesta de Santa Misa de Marilá, cofundadora con San Vicente de Paúl de las Hijas de la Caridad. Le contamos su vida. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico.
En Australia, el llamado Camino de San José atrajo a centenares de varones que peregrinaron durante toda una madrugada, como pasó con San José en los días buscando posada ante el nacimiento del niño Jesús. Veamos los detalles en el siguiente informe. Cientos de varones salieron en peregrinación por las calles de Sydney, en Australia, en el Camino de San José 2023, para honrar al patrono de la Iglesia Católica. Los más de 450 hombres partieron por la noche el último fin de semana de abril. Los peregrinos entre 18 y 80 años visitaron 9 parroquias durante las 12 horas de peregrinación. Antes de empezar el recorrido, participaron de una santa misa celebrada por el obispo auxiliar de Sydney, Richard Ambers. Ahí se prepararon con la adoración a Jesús, Eucaristía y la confesión. Además, recibieron una cuerda con 7 nudos en los extremos en recuerdo de los gozos y dolores de San José. Fue bendecida por el prelado antes de ser entregada a cada uno de los participantes. El responsable de la red de pastoral masculina Maximus, Ivaka Kovac, dijo que fue una experiencia increíble y bendecida que ha dado a los hombres la oportunidad de crecer en la fe y fraternidad. San José fue el primer hombre que caminó durante la noche muchos kilómetros en adoración, protegiendo a nuestro Señor en el vientre de Nuestra Señora. Asimismo, remarcó que hay un hambre espiritual real entre los hombres de todas las edades. Los hombres han tenido un tiempo increíble, han conocido nuevos hermanos. Los varones caminaron durante la noche del 28 de abril y llegaron a St. Joseph Enfield sobre las 6 de la mañana del 29 de abril para asistir a la Santa Misa y desayunar. La caminata de 12 kilómetros se ha convertido en uno de los principales eventos para hombres católicos en Australia, pasando de solo 50 varones en 2021 a 480 este año. Guatemala tiene un mártir de la Iglesia. Se trata de Monseñor Juan José Gerardi Conedera, obispo defensor de los derechos humanos. Hace 25 años murió a golpes por difundir un compendio de los abusos cometidos por militares de su país. Hace poco la Iglesia en Guatemala conmemoró su martirio. Estamos en conexión con el coordinador de recuperación de la memoria histórica de la Arquidiócesis de Guatemala, José Antonio Puac, quien nos contará sobre el obispo mártir. José Antonio Puac, es un gusto tenerlo con nosotros. ¿Qué se vivía en Guatemala en la época en que el obispo Gerardi muere mártir? Yo tuve la gran oportunidad de conocer a Monseñor casi en los años 79, 80. Era una gran persona. Conocí cuando yo estuve trabajando en Cáritas de Guatemala, pero también en el 76 se dio un terremoto en Guatemala donde afectó mucho a la población. Y la población donde estaba Monseñor Gerardi fue afectada enormemente. Entonces nosotros tuvimos que tratar de apoyarlos con alimentos, medicamentos, equipo médico y todo como para la construcción de las viviendas. Monseñor Gerardi, a través de esta institución de Cáritas de Guatemala, le dimos ese apoyo como medios que fuimos en ese sentido. Y él es una persona que la verdad tiene una conciencia grande y desde el compromiso con el Evangelio, con el prójimo, creo que él sentía esto, porque Monseñor Gerardi estuvo en la diócesis de las Verapaces, donde había una población mayoritariamente indígena. ¿Y cuál era el objetivo del informe que Monseñor Gerardi redactó y que presentó? Bien, Monseñor Gerardi también ante esta situación, él tuvo una gran oportunidad como Iglesia Católica en Guatemala. Entre las negociaciones de paz fueron nombrados 2 obispos para moderar en las negociaciones de paz. Monseñor Rodolfo Quesada Toruño como titular y Monseñor Juan Gerardi Conedera como suplente. En ese sentido ellos vieron de que un acuerdo, y ellos vieron que dentro del acuerdo habían 3 vacíos. Una, que decían que no podían ser una investigación de 36 años de guerra, hacerlo en 6 meses, aunque prorrogable en 1 año. Es una cuestión, saldría un trabajo bien superficial. La otra, que no podían ser nombrados los violadores a los derechos humanos. Y la tercera, que el resultado de esa investigación no podían ser utilizadas para los procesos judiciales. Entonces, Monseñor decía, como iglesia hagamos algo.
para que realmente se logre una transformación social en nuestro país. Señor José Antonio, Monseñor Gerardi presenta el informe y luego lo asesinan a golpes. ¿Qué pasa luego de su muerte? Bien, creo que la presentación del informe arroja un dato bastante fuerte, se podría decir. Digamos, las personas quienes trabajaron todo este informe también son delegados de la palabra, catequistas, son gente de iglesias de mucha confianza. Y lo que se logró precisamente es determinar que el 83% de los que fueron, digamos, afectados, desaparecidos, muertos, son el 83%. Y el 17% fueron afectados lo que nosotros llamamos aquí los ladinos o mestizos. Ante esa situación, ¿quiénes son los que cometieron más grande las violaciones a los derechos humanos? Fue el sector, digamos, militar. Pareciera que no fue Monseñor quien dijo, sino que fue el resultado de lo que las personas, digamos, plantearon en el informe. Y la Iglesia en ese sentido creo que hizo un buen trabajo porque rompió el silencio en la sociedad. O sea, la Iglesia dio un aporte al proceso de paz y a la construcción del tejido social en Guatemala. Sin duda, un gran defensor, Monseñor Gerardi. Estimado José Antonio Puac, gracias por todo lo que nos ha comentado en la entrevista. Con gusto, gracias por la oportunidad que nos está dando y que tenemos que seguir trabajando por el bien común, por la reconciliación y por la paz en nuestro país. Gracias. Ahora nos vamos a Myanmar. Los jóvenes de la diócesis de Kalai, junto a sacerdotes y religiosas, salieron rosario en mano a visitar distintas parroquias pidiendo la intercesión de la Virgen María por la paz en su país. Fue luego de un bombardeo aéreo hace unos días que dejó más de 100 muertos. Ellos son los jóvenes de la diócesis de Kalai en Myanmar. Junto a sacerdotes y monjas, salieron en peregrinación para visitar 7 iglesias de diferentes estados pidiendo por la paz en el país. La diócesis de Kalai, en el norte del país, es una de las regiones más afectadas por los enfrentamientos entre el gobierno y la oposición. En la peregrinación del 6 de mayo último, se unieron a los feligreses de cada parroquia con quienes rezaron el rosario y compartieron la Santa Misa. La diócesis de Kalai tuvo esta iniciativa luego de un ataque aéreo en abril que dejó más de 100 muertos e intensificó el enfrentamiento que no se detiene desde el golpe de Estado del 2021. Aunque el conflicto es político, iglesias, conventos y pueblos católicos históricos siguen siendo los principales objetivos del gobierno militar, según destacó la Unión de Noticias Católicas de Asia, Yuka News. En el ataque aéreo contra la aldea de Langkor, en Pekong, la primera semana de mayo, la parroquia local fue casi destruida. Myanmar tiene cerca de 53.5 millones de habitantes. Los católicos son poco más del 1%. Hoy 9 de mayo la iglesia celebra la memoria de Santa Luisa de Marilac. Fundó junto con San Vicente de Paúl la Compañía de las Hijas de la Caridad en favor de los pobres desde Ecuador en el día del aniversario de su ordenación sacerdotal. El padre Juan Carlos Vázquez, director de 10 Min con Jesús, nos cuenta más sobre esta santa francesa. Buenos de Dios. Cada 9 de mayo celebramos a Santa Luisa de Marillac, cofundadora de las Hijas de la Caridad junto con San Vicente de Paúl. Es tal vez una de las fundaciones más interesantes porque estos dos santos tenían muchísima fuerza y de hecho rehicieron toda la atención a los pobres y necesitados de la Francia del siglo XVII. Luisa tiene una vida muy interesante porque primero contrae matrimonio, pero luego enviuda. Y ahí es cuando encuentra en el servicio al Señor la última razón de su existencia. Conoce a San Vicente de Paúl y funda la Compañía de las Hijas de la Caridad. Santa Luisa es un hermoso ejemplo de entrega en todas las condiciones. Aprende ella a administrar cuando se posee unos bienes y también cuando viene la pobreza. Sabe distinguir las cosas que hacen falta para
poder atender de mejor forma a los pobres, con medios y sin medios. Y ella supo poner también esa fuerza interior al servicio de la misión que Dios le había encomendado, pese a una dolencia que le acompañó a lo largo de su vida. Para mí Santa Luisa tiene un significado especial porque coincide con el día de mi ordenación sacerdotal. Y me parece que es bonito pensar que Dios nos pide entregarnos a los demás. Y en Santa Luisa podemos aprender eso, ¿no? El servicio a los demás es, en definitiva, cómo concentra o cómo se realiza su vocación. Y yo, como sacerdote, también veo que Dios me pide eso, el servicio a los demás. Y a todos los que tenemos vocación, que todo el mundo lo tiene, también se concreta siempre en servir a los demás. Hay una oración muy bonita a la Virgen María que voy a compartir con ustedes. Virgen Santísima, creo y confieso tu santa e inmaculada concepción pura y sin mancha. Oh Virgen purísima, por tu pureza virginal, tu inmaculada concepción, tu gloriosa cualidad de Madre de Dios, alcánzame de tu querido Hijo la humildad, la caridad, una gran pureza de corazón, de cuerpo y de espíritu, una santa perseverancia en el bien, en el don de la oración, una buena vida y una buena muerte. Amén. Y así se despidió también Santa Luisa de su paso por la tierra. Y eso es todo por hoy, amigos. Gracias por habernos acompañado. Ya saben que pueden seguirnos en nuestras redes sociales y en wtnnoticias.com. Hasta mañana.